nuestra carta a Juan, la tercera de Juan, así que vayamos por ahí. Sea el Señor bendiciendo nuestras vidas conforme a su multiforme gracia. Cuando estén por ahí, pues me dan un toquecito. Vamos a estar leyendo esta noche los versículos 9 y 10. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén. Bueno, como ya nuestro pastor oró, pues entramos nuevamente. Y ciertamente, amados hermanos, al ver el comportamiento de este hombre, porque así tenemos que llamarlo, nosotros podemos ver desde el principio que las oposiciones han sido parte del camino en la historia de la redención. Podríamos describirla como un ministerio que nace en el trono de Satanás. Desde su mismo trono emanan las oposiciones en la historia de la redención. La iglesia espiritual es como una moneda de dos caras que recorre por las sendas de este mundo. Por un lado le da el sol y por otro le da la oscuridad. Por un lado brilla y refleja la luz de la verdad, pero no sin la oposición de las tinieblas. Así es la vida suya y mía, así es la vida de la iglesia. Durante toda la historia de la redención, el enemigo ha caminado al lado nuestro. Del otro lado del muro, obviamente, que recorre nuestra historia como creyente, con un propósito muy particular: procurar dañar la obra de Dios. Porque él sabe que a un redimido no puede llevarlo al infierno, pero él puede dañar el crecimiento espiritual de esa vida, él puede dañar el crecimiento espiritual de una iglesia, el testimonio de una iglesia, y puede hacer que cualquier creyente redimido viva de una manera que no glorifique al Dios que le salvó. Ahora, lo extraño y maravilloso de esto, de todas estas oposiciones, de este ministerio satánico maligno, es que nuestro Dios soberanamente permite esa infiel compañía del otro lado del muro, con el propósito de santificar a su iglesia, con el propósito de bendecir a su iglesia, con el propósito de purificar la vida de cada uno de sus redimidos. De manera que en medio de todas esas cosas no podemos olvidar que Dios tiene el control y que Él permite estas cosas soberanamente para dar a conocer o para evidenciar los que son fieles y los que no lo son, los hijos y los bastardos, las ovejas y las cabras, los que son luz y los que son tinieblas. La semilla que Él plantó, o había las semillas que cayeron en pedregales y las que cayeron en buena tierra, los que dan buenos frutos y los que dan malos frutos, la semilla que Él plantó y las que Él no plantó.
se hacen evidentes en el transcurrir del desarrollo de la vida cristiana o de la iglesia a través de estos tipos de exponentes que están ahí para hostigar. Es como un clavo en el zapato que te ayuda a no afincar el pie con toda fuerza. Un clavo en el zapato tiene un propósito. Por lo menos te recuerda siempre que Él está ahí y te va a llevar a cuidarte. O sea que para la obra del Señor crecer, hermano, ese ministerio satánico es necesario. Pero ¿sabe por qué? Es a causa nuestra. Es necesario a causa nuestra. Porque nosotros somos pecadores. Entonces Dios lo permite con un propósito. Recordemos a Deuteronomio capítulo 13, lo hemos mencionado en varias ocasiones, donde Dios allí permite que falsos profetas traten de desviar al pueblo, y el Señor le dice: mira, cuando pasen estas cosas y se vean las señales incluso de ellos se cumplan, no lo creáis, no den oído a tal profeta ni a tal soñador del sueño, porque Jehová lo está permitiendo para probarlos a ustedes, para saber si ustedes verdaderamente aman de todo corazón a Dios. Eso es lo que dice el Señor. No daréis oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esos clavitos, esas dificultades van evidenciando realmente quién ama a Dios y quién no lo ama, y en quién también Dios puede llegar a desarrollar la capacidad por medio de la paciencia de caminar sabiendo que el enemigo va del otro lado del muro, pero seguir hacia adelante, aún mirando al frente, pero tampoco entreteniéndose con ellos. Porque hay gente que se pasan más el tiempo de la vida peleando con las cosas de Satanás y con los demonios que glorificando a Dios. Y una de las cosas que Satanás hace es eso. Él está ahí haciéndonos señas, tratando de entretenernos. Satanás usa muchas cosas, usa este mundo para desviar nuestra vista de la sincera fidelidad al Señor. Las cosas más sencillas Satanás las puede estar usando para que usted no esté apuntando al blanco, para que usted no esté con su vista puesta en Cristo en todos sus quehaceres. Es un estratega. Y el pecado es muy sutil. Y con un corazón caído con facilidad podemos transcurrir muchas distancias en la vida cristiana sin tener conciencia de nuestro Dios y entretenido con las cosas que Satanás hace por allá afuera. Y con las circunstancias de este mundo. En medio de esas mismas cosas que comentábamos ahorita. Las situaciones que estamos viendo que están pasando. ¿Cómo tú te ves ante esas situaciones? ¿Tú te ves agobiado por la preocupación? ¿Te ves y con una incertidumbre porque tu luz, tu vista se está nublando? ¿O tú estás viendo más claro los caminos del Señor? ¿Estás viendo más claro los propósitos del Señor? Esas cosas son como una ventana que tú puedes ver más allá. Nosotros estamos llamados a caminar, como dice una canción, por encima del sol. Por encima del sol. Dice 1 Corintios 11:15. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Dice Pablo a los Corintios. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermano, en el camino de la vida cristiana, en el ministerio de la iglesia, se evidencian
los que son verdaderos y los que no lo son. Los que son aprobados por Dios y los que son desaprobados por Dios. Entonces, las oposiciones son parte del camino. La iglesia, amados hermanos, la iglesia que crece sin oposición, oiga bien, la iglesia que crece sin oposición no experimenta crecimiento auténtico. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Sí, es así, es así. La iglesia que crece sin oposición, sin dificultades, no experimenta un crecimiento auténtico. Si su vida cristiana es una vida sin prueba ni dificultades, lo cual yo lo hago como imposible, pero si es así, usted no está creciendo. Usted no está creciendo. Es como un globo que usted lanza al aire, lleno de aire, y vuela, y el viento lo lleva lejos, pero al menor pinchazo se desinflama. Así pasa con el cristiano o con la iglesia que crece sin oposición y sin dificultades, porque las dificultades son parte de la vida cristiana y Dios las usa para hacer crecer a su pueblo, para hacernos caminar derecho. Dios permite estas cosas para sanarnos de nuestros pecados, para poder caminar a pesar de las dificultades y las oposiciones, para poder aprender a soportar al más débil, para poder ayudar al que está caído. Dios usa todas esas cosas para sanar a su pueblo. En Lucas 17:1 el Señor dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene el otro tropiezo. Por quien viene el otro tropiezo. Nosotros no estamos llamados a juzgar y a condenar a nadie que sea tropiezo, solamente usando lo que dice las Escrituras, aplicarle lo que dice las Escrituras. Pero sabemos que Dios va a juzgar a todos por su comportamiento. Pablo dice en Romanos 16:17: más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Pablo también, en unas recomendaciones a Timoteo, acerca de los hombres que quieren enriquecerse, que predican el evangelio por ganancia deshonesta, sirven, le dice al final: apártate de los tales, y tú sigue la pureza, el amor. El versículo 9 dice el apóstol Juan, o el anciano: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Vemos aquí una persona rebelde. Diótrefes es un rebelde. Es evidente que Juan, como apóstol, no iba a dirigir primeramente una carta a un creyente en particular. Eso sería como algo fuera de lo que es la norma de ética. A un creyente en particular, primariamente. No. Ya Juan le había escrito a la iglesia. Juan le había escrito a la iglesia. Pero había un líder ahí, o que fungía como líder, que había usurpado esa posición, el cual se llamaba Diótrefes. No lo recibía. No recibía solamente a las cartas, las instrucciones de Juan, tampoco las recibía. La autoridad apostólica de Juan tampoco las recibía. Porque al rebelarse, al no recibir esas nocivas, quizás él las recibía, pero no se las comunicaba a la iglesia. Hacía como alguna gente toman los escritos que reciben, y como no quieren que la iglesia se entere, porque ellos quieren resaltar por encima de la iglesia, ellos quieren imponer sus propias ideas,
no le comunicaba a la iglesia. Juan dice, no nos recibe. Es un contrario. Entonces cuando Juan le dirige la carta a Gayo, ya él había escrito antes a la iglesia, pero Diótrefes se había opuesto. Él se había intentado comunicar con la iglesia, pero Diótrefes no lo quiso recibir. Él se negaba a recibir, y no solo quería suplantar la autoridad de Juan, sino quería causar daños y división en la iglesia. Al negarse a recibir tanto las misivas, las instrucciones, la persona de Juan estaba procurando causar daños a la iglesia. Este hombre le gustaba la posición de autoridad, sin llenar obviamente los requisitos que debe contar con, debe acompañar al llamado del Señor. O sea, las cualificaciones. Dice que Juan dice que él le gustaba tener el primer lugar. O sea, era un usurpador. Él quería ser el líder de la iglesia, pero obviamente que él era el líder de sí mismo. Sus hechos no lo dejaban liderear, porque en el hecho habían otros líderes. Tanto Gayo como Demetrio, delante del Señor, era más líder que él. Él era el líder de sí mismo, porque él no reunía las cualificaciones como líder. Por eso él lo que quería era usurpar esa posición. Le gustaba tener el primer lugar. Pero según las cualificaciones de un líder, como nos va a hablar el pastor el próximo domingo probablemente acerca de las cualificaciones, él no era prudente, tampoco era hospedador, tampoco era amable, no era apacible, no sabía cuidar de la iglesia del Señor, tenía mal testimonio de los de afuera. ¿De qué manera esta persona podía tener el liderazgo si no era usurpándolo, queriendo apoderarse de la iglesia? Este hombre solamente quería tener el primer lugar, lo que implica que este hombre no amaba al Señor. Él amaba la posición, él amaba la jerarquía, pero no amaba al Señor, y por defecto no amaba la verdad, por lo cual no podía dar testimonio de la verdad. Estaba totalmente impedido. No podía recibir con amor a aquellos hermanos que andaban llevando la verdad por causa del nombre del Señor, y que fueron recibidos por Gayo, obviamente, porque Dios tampoco deja su obra desamparada. Una persona que le gusta tener el primer lugar es un egocéntrico, digo aquí. Este hombre se promovía a sí mismo, no servía al pueblo de Dios. Él se servía a sí mismo. Él tenía sus propias normas, sus propias reglas. Él tenía su propio librito, su propio evangelio. Él no servía al Señor. Este hombre no tenía humildad y solo se servía para él. Quería tener el primer lugar. No recibía a Juan ni a su carta. No recibía a los hermanos. Es evidente que este hombre no era un cristiano, amado. No era un cristiano. Dice Juan en el versículo 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea que el apóstol tenía pendiente enfrentar esta situación. Dice: yo afuera le voy a recordar las obras que hace parloteando por ahí. Le voy a recordar su ministerio, de que él se ocupa. Ahora, si observemos alguna característica de Diótrefes,
Ya vimos en el versículo 9 que le gustaba tener el primer lugar, número 1. Número 2, no recibe la autoridad apostólica. Número 3, parlotea con palabras malignas. Número 4, no recibe a los hermanos. Número 5, prohíbe a los hermanos la hospitalidad. Y número 6, a los que quieren ser hospitalarios, los expulsa de la iglesia. ¿Puede ser este hombre reconocido como un líder cristiano? Por donde quiera que lo medimos, es hallado falto. Es hallado falto. Tenemos que llegar a la conclusión que Dios está permitiendo a este hombre ahí con un propósito, pero no porque él es cristiano. No porque él es cristiano. Y sus hechos, obviamente, lo evidencian. Le gustaba tener el primer lugar. O sea, ya hablamos de esto en el versículo, en el primer versículo. 2 y 4, esa característica. Dice que no recibe la autoridad apostólica, no recibe a los hermanos. Si lo vemos a la luz de Juan 20:13, el Señor dice allí: de cierto, cierto os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, si nosotros lo vemos a la luz del texto, Diótrefe no recibe al apóstol ni a los enviados por él. Por consiguiente, no recibe a Cristo ni tampoco recibe al Padre. Porque este hermano tenía la autoridad de Cristo, la autoridad apostólica. Entonces, el negarse a recibirlo, no estaba negándose a recibir a Juan. Él se estaba negando a recibir a Dios mismo. Es por eso que decimos que el ministerio de este hombre nace en el trono de Satanás, y lo vamos a ver ahora. Porque al negarse a recibir el apóstol y las enseñanzas y a lo que él envía, que van por causa del nombre, van esos hermanos, entonces es evidente que aquí tenemos ahí un mensajero de Satanás que se opone a la obra del evangelio, que se opone al crecimiento de la iglesia. De esa manera podemos describir a Diótrefe, no de otra. Es evidente que este hombre no era un creyente verdadero. Característica 3 dice Juan, que andaba parloteando con palabras malignas. Oiga bien. O sea que él andaba, según el parloteo, es hablar sin sentido, palabras vacías, insensateces, y obviamente que probablemente lo hacía contra el mismo apóstol, porque él quería ser el líder de la iglesia. No es que a él lo habían asignado ahí como líder. Recuerde que Juan dice, a él le gusta tener el primer lugar. No es que lo han puesto como cabeza. Él está usurpando una autoridad que no tiene, queriendo llevar a cabo un llamado que no le ha sido dado por el Señor. Ahora dice que lo hacía con palabras malignas. La palabra maligna, hermano, usted sabe dónde sale, ¿verdad? Eso hace alusión a Satanás. Él es el padre de maldad. Esa palabra maligna quiere decir que sus palabras eran influenciadas, eran alimentadas por el mismo príncipe de las tinieblas. Ese era el que lo estaba usando para oponerse a la obra del Señor. Y ese ministerio, amado, nosotros lo vemos aquí en las Escrituras. No solamente para lo que hemos dicho hasta ahora, que Dios usa estos malos obreros, sino también para que cuando nosotros lo veamos en nuestros tiempos como lo estamos viendo, nosotros sepamos que ya Dios nos ha advertido de eso. Y ver ejemplos en las Escrituras. Ver ejemplos en las Escrituras. Lamentablemente esa gente van a seguir según sus disoluciones hasta que el Señor los juzgue.
hasta que el Señor lo juzgue. Nosotros vemos mucha gente, muchos líderes de la iglesia de hoy en día que se apoderan de las iglesias. Se apoderan de las iglesias. Y ellos deciden quién sirve y quién no. Ellos deciden quién predica y quién no. Ellos deciden incluso lo que se predica y lo que no. Y deciden cómo han de servir y lo que no. Ellos no usan las escrituras. Ellos tienen su propio librito, porque eso sale del trono de Satanás para desviar la iglesia. Y donde no hay luz, donde no hay alguien que vea, donde no hay alguien por donde se puedan mostrar las obras de la luz, ese ministerio diabólico va a seguir su curso. Y quizás muchos van a creer que van en el camino correcto. De ahí que a veces nuestro pastor dice, y yo a veces también lo digo, y muchos cristianos lo he escuchado decir, hay mucha gente que sale de los bancos de la iglesia para el infierno. Porque están ciegos y son guiados por ciegos. Y la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, al ver nosotros el testimonio de Gallo, nos damos cuenta que no todos estaban ciegos. Nos damos cuenta que había luz ahí. Que Dios no había abandonado su obra a pesar de todo lo que estaba pasando. Ahora, este hombre tampoco, número 4, característica 4, él no era un hombre hospitalario. No era un hombre hospitalario, y a los que querían ser hospitalarios con los hermanos se lo impedía. Se lo impedía. La hospitalidad es una de las marcas distintivas de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no a ciegas, pero siempre está dispuesto a recibir un hermano y a encaminar a un hermano y a ayudar a un hermano. No solamente recibiéndolo en tu casa, sino también ayudándole, encaminándole. La hospitalidad te permite ser parte del ministerio de otro. Tú puedes ayudar, tú puedes contribuir. Dice Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Y conocemos los acontecimientos allá con Abraham. Él no sabía que estaba hospedando ángeles, probablemente, pero otros también. Estamos hospedando mensajeros del Señor, y eso era lo que Juan esperaba que esa iglesia hiciera. Estos hombres salieron por causa del nombre y esperaban que los hermanos los encaminaran, como le dijo a Gallo, que haría bien en encaminarlo, como él lo estaba haciendo. Ahora, versículo, característica 5 dice que expulsa a los creyentes de la iglesia. Oiga bien, por servir a Cristo, por identificarse con el propósito de Cristo, por identificarse con aquellos que sirven y proclaman a Cristo. Estos amigos salieron por causa del nombre y esperaban que la iglesia los recibiera, los acogiera, los apoyara y los encaminara. Pero Dios de fe se le opuso, se le oponía. Y a los que querían hacerlo, entonces los expulsaba de la iglesia. Y obviamente es evidente que esto lo hacía con aquellos que no se sometían a su régimen, porque este era un régimen que este hombre estaba implantando allí. Cuando un líder se enfoca en la posición y no en Cristo, terminará imponiendo sus ideas, sus enseñanzas y maltratando a las ovejas. Porque a la luz de esto que hemos visto hasta ahora, amados hermanos, nosotros podemos concluir que Gallo tenía luchas
tenía fuertes luchas con este hombre. Ahora bien, Gallo tenía otras cosas muy buenas. Gallo tenía convicciones muy claras del llamado de un cristiano. Tenía convicciones muy claras del Dios que lo llamó. Tenía convicciones muy claras del Dios que le estaba sirviendo. Por tal razón, él no se iba a rendir a los propósitos de un líder que se había extraviado. Él no iba a andar ciego como muchos creyentes andan hoy, que ven sus líderes pecando y haciendo malas cosas, dirigiendo mal la obra, y más bien se ponen un velo. Más bien se ponen un velo. No se atreven a confrontarlo porque no tienen valor, sirven bien a los intereses de los hombres, no al Señor. Está bien que nos vamos a pelear, está bien que nos vamos a derrumbar la iglesia, pero la verdad tiene que ser proclamada, la verdad tiene que salir a la luz, porque las tinieblas no pueden resistir el efecto de la verdad. Entonces, donde hay un hombre, donde hay un creyente, sea hombre o mujer, verdadero, fiel al Señor, eso se va a notar, eso se va a evidenciar, y las tinieblas van a encontrar oposición. Las tinieblas no van a poder opacar las obras de la verdad de ese líder, de ese hombre de Dios. Recordemos la historia de Martín Lutero, arropado por toda la tiniebla satánica que había arropado la iglesia de Roma, que había usurpado el evangelio, había tomado la posición de la iglesia verdadera. ¿Y qué quería? Cegarle los ojos a todo el mundo, hasta que Dios le abrió los ojos a un hombre. Y ese hombre no negoció con la verdad. Ahora, él no negoció en su fuerza. Recordemos que cuando él se vio arropado, pidió tiempo. Un hombre sabio no se debe llevar del orgullo. En ese momento él tenía sus convicciones bien claras. Pero ¿sabe qué? Como que no estaba bien refugiado con la armadura de Dios bien resguardado. Y dijo, denme tiempo. En ese tiempo yo me voy a equipar, yo me voy a armar. Y fue a clamar. Él no fue a revisar a ver si me equivoqué. No. Él tenía sus convicciones claras. Él fue a clamar, a orar al Señor. Cuando salió de ahí, pues se enfrentó con la verdad. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. De ahí no me puede sacar nadie porque estoy preso. ¿Ustedes recuerdan el texto de Jeremías 20 que leyó el hermano el domingo? Jeremías estaba preso, estaba atado. Y con la fuerza del Señor no había forma de echar para atrás. Martín Lutero estaba atado, anclado ahí. Ahí no hay fuerza humana, ni debilidad humana, ni poder satánico que pueda mover esa ancla de ahí. Porque eso es el Señor que lo tiene ahí. Así murieron muchos prendidos como antorcha. Pero no negaron la verdad. Gallo tenía sus luchas, pero dijo, no, yo voy a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es lo que sale a relucir aquí? ¿Qué es lo que resalta aquí? ¿Son las obras perversas de Diótrefe? No. Son las obras de cristianos fieles, íntegros, que no negocian la verdad, que sirven al Señor, como Diótrefe y Demetrio, que lo vamos a ver el próximo miércoles, si Dios lo permite. Hermano, la Biblia dice claramente, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si usted está pensando en los sufrimientos que yo voy a sufrir y no se arma, no se equipa para cuando ese sufrimiento venga, usted permanecer firme, usted va a tener problemas. Porque en este mundo perverso, un mundo que va contrario a la verdad, un mundo que aborrece al Señor y aborrece a todos los que proclaman al Señor, vamos a tener oposición.
va a haber persecución. Entonces a nosotros nada más nos cuenta una sola cosa: tomar toda la armadura de Dios para poder estar firme. A Gallo no le importó que él estuviera expulsando al maestro. No importa que me expulse. Me podrá expulsar de la congregación, pero del Señor jamás me podrá expulsar, porque de ahí nadie me puede sacar. De ahí nadie me puede sacar. Entonces yo tengo que armarme con el Señor para mantenerme fiel, sirviendo al Señor en fidelidad. No importa la consecuencia. Podrá haber un momento que no un pastor se apodere de la iglesia, no, que nos quite la iglesia, que el gobierno nos quite la iglesia. Pero si tú has sido sembrado por Cristo, si tú eres una planta que plantó el Padre, dice el Señor, ninguna planta que plantó mi Padre será desarraigada, y toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Si Dios te plantó, tú no vas a ser desarraigado. Ahora, si Dios no te plantó, hay un tiempo en que el Dios te va a desarraigar. Ahora, si estás en el Señor, olvídate, le dijo, mira, aunque pases por el fuego, si por las aguas, yo estoy contigo. Es por eso que no te negarán. Entonces, la verdad, vivir la verdad, te hace perder el temor a las obras de la tiniebla. Y Gallo era un desafío para Diótrefes ahí. Una piedra en el camino que no pudo vencer. Una luz que no pudo opacar. Un hombre de Dios que no pudo debilitar. No pudo impedir que sirviera al Señor. Él siguió empecinado en su posición hasta que no sabemos si se encontró o no con Juan. Esperemos que el Señor le concedió arrepentimiento, eso no lo sabemos. Pero de que hasta ahora, hasta ahí era un impío, era un impío. Entonces, cuando la iglesia está usurpada por hombres impíos, sufrirá muchas pérdidas. Pero, si es una iglesia verdadera, que la ha plantado el Señor, la luz saldrá por algún lado. La luz se reflejará, la luz se dará a conocer. Y la luz que se reflejó, la luz del Señor que se reflejó a través de la vida de Gallo, fue tan intensa que hoy en día nosotros la estamos alabando. Hoy en día la estamos reconociendo por encima de la malicia de Diótrefes. Hoy en día la estamos viendo como algo digno de imitar, por cuanto las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Eso es imposible. De ninguna manera. Entonces, aquellos que operan impíamente, si no se arrepienten, pues en su tiempo también Dios les juzgará. Dios les juzgará. Porque si Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras, tampoco olvidará las malas obras de los impíos. Tampoco olvidará las malas obras de los impíos. De manera, hermano, que al finalizar esta exponencia de hoy, nosotros podemos ver nuestra vida a la luz de Gallo, y por qué no, también a la oscuridad de Diótrefes, porque nadie está exento. Y vemos como en muchas iglesias de vez en cuando se levantan hombres perversos que no sirven al Señor, pero quieren tener la autoridad, quieren estar ahí para seguir dañando, Estas son enseñanzas que no deben pasarnos por el aire, por alto. Debemos verlo a la luz de otras congregaciones, pero debemos verlo a la luz de nuestra propia vida como creyentes, porque no debemos olvidar
que tenemos un hombre caído que no se sujeta a la verdad ni tampoco puede, y que en el 100% está presto para servir a las obras de la tiniebla. Y ese es nuestro compañero. 24/7, hasta que Cristo venga o nosotros vayamos. O sea que esto debe servirnos como una alarma para nosotros ver nuestro caminar, hacia dónde me va inclinando el corazón. Porque normalmente, amados hermanos, normalmente los hombres que son engañados en este camino no manifiestan su engaño de manera repentina. ¡Pum! Es algo gradual. Entran como ovejas y van poco a poco desviándose. A medida que van avanzando, se van desviando. Es por eso que nosotros debemos examinarnos diariamente en nuestro andar si estamos en la fe. Si mi proceder con mi trabajo es de fe. Si mi proceder con mis empleados es de fe. Si mi proceder con los hermanos es de fe. Si mi proceder con mis hijos es de fe. Si mi proceder con mi cónyuge es de fe. Si mi proceder con mis finanzas es de fe. Y así ustedes lo pueden tomar en todas las áreas de nuestra vida. Y si cuando mi proceder no es de fe, yo entonces recibo la luz y me arrepiento, o continúo en ceguera. Déjenme decirle algo que espero que me puedan entender. Desgraciadamente, el que no tiene la luz no tiene el discernimiento para saber si va en camino perdido. Hay uno que a propósito sabe que van en camino perdido porque van buscando sus propios intereses, pero hay otros que son engañados, que creen que van en la verdad porque no tienen la luz. Cuando Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, solamente aquellos que tienen la luz, que tienen al Señor, tienen la capacidad de examinarse y poder ver si dice, no, espérate, déjame corregir. Pero el que no, él siempre cree que va bien. Él siempre cree que va bien. O sea, aquí tenemos un bombillito que nos llama, que nos despierta en cualquier horario del día para ver nuestro caminar. Detengámonos y examinémonos el proceder de eso que estamos haciendo. ¿Cuál es la motivación? Para saber si es de luz o de tiniebla. Porque Adán no se cansa. Él trabaja 24/7. Así como Dios trabaja y Cristo y el Padre trabajan, Adán trabaja 24/7, influenciado por el príncipe de las tinieblas. Así que, hermano, que Dios nos ayude a poder ver nuestra vida a la luz de este testimonio, de estas dos caras. Porque esto es como una moneda de dos caras. Vimos una cara con Gallo, ahora vimos una cara con Diótrefes. Que podamos vernos a la luz de estas dos figuras y sopesar nuestro andar, porque eso nos puede ayudar a afirmarnos más en la fe y también a corregir cualquier malintención de un corazón caído que pueda querer levantarse contra los propósitos de Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Señor, queremos darte muchas gracias y bendecirte por tu palabra. Gracias, Señor, por